sesión del jurado en la Corte de Brooklyn y vamos a enlazarnos justamente hasta Nueva York con nuestro colega Luis A. Méndez, enviado especial de Canal 11, quien le ha dado muy puntual cobertura. Luis, bienvenido a Informativo 14, día histórico en la Corte de Brooklyn. Tú que estuviste ahí y seguiste cada paso de esta importante audiencia en donde finalmente los 12 miembros del jurado dijeron sí, es culpable de los 5 cargos. ¿Qué tienes que contarnos de primera mano? Por favor, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches a ti y al auditorio. Fue una jornada histórica por diferentes momentos. Primero porque pareciera que el día de hoy no se iba a resolver porque no había señales por parte de los integrantes del jurado, ya que desde las 9 de la mañana que retomaron la deliberación, su tercer día de deliberación, hasta alrededor de las 2 de la tarde, no habían solicitado ningún tipo de información extra a la que ya habían pedido anteriormente. Sin embargo, pasadas de las 2 de la tarde, solicitaron 2 cosas referente a decomisos, específicamente en 2007 y 2008 de un submarino, que esto fue narrado por el rey Zambada durante su interrogatorio. Allí, Claudia, ¿por qué te retomo este momento? Porque ahí fue donde se da todo el movimiento. Una vez que solicitan estos los jurados, aparece en la sala Genaro García Luna. Después ingresa su esposa, acompañada de sus 2 hijos. Llegan los fiscales, los abogados, los integrantes de la prensa, que cabe señalar que para poder estar en las primeras filas se hizo una guardia desde el día de ayer a las 12 de la noche. Y todos estábamos ya reunidos cuando entró el juez Brian Cogan a explicar que ya había un veredicto. Se toca la puerta 3 veces como anuncio del jurado, hay que levantarse, nos levantamos, entra el jurado, piden el veredicto y hay una especie de error por parte del jurado. No llenaron completamente esta hoja con el veredicto, por lo cual el juez Brian Cogan les pide regresar. Minutos de suspenso. Son 10 minutos que pasan, regresan y entregan esta hoja. Una vez que está en manos del juez Brian Cogan, se inicia la lectura sobre los 5 cargos que había en contra de Genaro García Luna. Culpable, 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 culpable. 5 veces. El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y también director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox era culpable, de acuerdo al jurado, por las acusaciones de Estados Unidos. El semblante de García Luna, Claudia, auditorio, por momentos se mantenía erguido en su silla. Sin embargo, conforme fueron cayendo los culpables, García Luna bajaba un poco la espalda, la quijada se le trababa, se puso rojo, frunció el ceño, volteaba a ver a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, la declaración de culpable en sus hijos y en su esposa parecía no impactar. Pero una vez que concluyó la audiencia, la esposa y sus hijos fueron llevados a una sala continua de esta gran sala y allí la esposa abrazó a sus hijos, lloró con ellos y supo que Genaro García Luna podrá permanecer en la cárcel de un periodo mínimo de 20 años hasta una cadena perpetua. ¿Por qué? Por todos los vínculos que escuchamos. Porque durante estas 4 semanas lo que escuchamos las y los mexicanos fue una radiografía de cómo se construyó la violencia, de cómo el narcotráfico tomó no solo carreteras, puentes, aduanas, el Aeropuerto Internacional de México, y cómo desde las altas esferas, a decir de uno de los testigos, el propio Genaro García Luna y Felipe Calderón dieron clara la línea. Recordemos que en uno de los testimonios se dijo que García Luna y Felipe Calderón establecieron que la línea era el Chapo. Y es por eso, este apoyo del cártel de Sinaloa por parte de García Luna es la decisión, este apoyo es, la decisión de hoy del jurado es el reflejo de ese apoyo que dio a los cárteles de la droga. Al salir de este edificio, afuera, había mexicanos que esperaban ver a la esposa, ver a los hijos, ver al abogado. Le lanzaron algunas consignas, pero también el abogado dio algunas declaraciones. Por ello, Claudia, auditorio del 14, vamos a ver la ruta que sigue, según el abogado César de Castro.
Una apelación tiene que ser después de una sentencia. Tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes de sentencia y tenemos el tiempo para decidir. Es una moción como normal después de un juicio que se llama Rule 29, regla 29. Tenemos que ver el transcrito y ver si tenemos algunos como opciones en ese momento, pero no es algo que necesitamos hacer. Entonces no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia. Pues así las declaraciones de César de Castro. Mientras él salía, la esposa fue llevada por otra parte del equipo de abogados con unos paraguas para tratar de evitar que no le tomáramos declaraciones. Se subió, pidieron un vehículo, se subió y abandonó la corte, cruzó las puertas de esta corte por última vez y quizá por un tiempo en que tardará en volver a ver a quien fuera su esposo, Genaro García Luna. Claudia. Oye, Luis, bueno, tú que estuviste justamente en este momento en el que ya nos relatabas bastante detalladamente las reacciones que iba teniendo Genaro García Luna conforme se le iban sumando cada uno de los veredictos por cada uno de los cargos, que recordemos, bueno, él en ese momento estaría contabilizándolo en años en prisión. Pero platícanos, por favor, la reacción que tenía, por ejemplo, la fiscal Sarita Comatiredi y la fiscal y también la defensa de Genaro García Luna, el abogado César de Castro, así como el jurado y el juez Brian Cogan, el ambiente tal cual en la sala y las reacciones que tenía cada una de las partes que han formado parte importantísima de este proceso. Justo, Claudia, este error que les comentaba que tuvieron el jurado, el juez Brian Cogan reúne a los fiscales y a los abogados y explica el error. Suponemos que fue el error porque después vino el anuncio del juez Brian Cogan y se estableció esta especie de sidebar que le llaman, un ruido que se establece en la sala para que no escuchemos los que estamos ahí presentes el diálogo entre estos tres actores. Cuando regresa César de Castro y el equipo de abogados para que el juez corrija posteriormente al jurado, la cara de César de Castro y era una cara de angustia y de derrota. Mientras que la cara de la fiscal Sarita Comatiredi, que es una mujer que se ha caracterizado durante el juicio por ser muy dura, muy rígida, una mujer que poco gesticula, pero que corporalmente dice mucho, es una postura muy fuerte, muy hacia el frente, con las manos abiertas, mostrando un tanto de dominio. Esa era Sarita Comatiredi, la fiscal, frente a un César de Castro que al ver parte del veredicto sabía que venía ya la culpabilidad. Después, cuando ya se da la culpabilidad, bueno, la fiscal se mantuvo totalmente quieta. Incluso la perseguimos para tratar de obtener alguna declaración cuando salió de esta corte y no quiso hablar. Fue una fiscal que se mantuvo totalmente reservada, callada, y así la vimos también en la sala. Frente a un César de Castro que al salir, bueno, dio unas declaraciones, aseguró que no estaba de acuerdo con el veredicto, sin embargo después dijo que así funcionaba la justicia en Estados Unidos y al interior de la sala uno de los elementos que hay que considerar es cuando llegaron los alguaciles, antes de que se leyera el veredicto, cuando llegan los alguaciles y toman la entrada de la puerta, parecía que ya estaba dicho, que Genaro García Luna iba a ser declarado culpable. La esposa sostenía fuertemente la mano de su hija. Su hijo estaba un tanto aislado de estas dos mujeres, pero estaban juntos en la misma banca, pero había una actitud del hijo como una especie de soldado rígido frente a su madre y a su hermana que estaban totalmente unidas. El ambiente por parte de los periodistas pues era la expectativa, porque llevábamos ya 3 días de deliberación, incluso al inicio de este enlace contigo decía que era posible que no se estableciera ningún tipo de deliberación el día de hoy, la deliberación final, o no se conocía el veredicto, pero llegó y a decir de los manifestantes que estaban aquí afuera, llegó la justicia. Para muchos mexicanos que vivieron el impacto o que tuvieron el impacto directo de este vínculo entre autoridades de alto nivel con narcotraficantes, Claudia. Pues sin duda estaremos pendientísimos de lo que ocurra el 27 de junio, la siguiente cita para conocer cuántos años va a estar Genaro García Luna en prisión, que eso ya es un hecho.
Vamos a ver nada más cuánto tiempo va a estar, desde 20 años hasta la cadena perpetua. Muchísimas gracias, Luis, por este extraordinario relato que nos has mencionado y un saludo hasta Nueva York. Un saludo para ti, para el auditorio. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.